Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Delfina Revilla y yo soy licenciada en Administración. Soy magíster en Gestión de Servicios de Salud y me encuentro para graduarme en un doctorado en Administración. Bueno, en mi caso tengo alguna experiencia, poca seguro a comparación de la de ustedes, dependiendo del lugar donde trabajen, respecto al sector salud. Van a disculpar todavía, estoy un poco cansado porque tuvimos una reunión de última hora. Vamos a tratar de que la ponencia que vamos a hacer sea de manera conjunta para que no se haga muy aburrida. Primero quería hacerles un comentario, que en el gobierno, como ustedes saben, nos manejamos por leyes, por decretos supremos, por acuerdos regionales, en el caso de gobiernos regionales, y por disposiciones locales, en el caso del gobierno local. Y todos trabajamos en conjunto, y si no lo haríamos, en todo caso no tendríamos resultados. Bien. Nosotros vamos a ver el tema de los indicadores. Yo creo que este es un tema que todos lo conocen. Los indicadores básicamente son, de acuerdo al diccionario RAE, que indica o sirve para indicar. Y de acuerdo al latín, significa mostrar o significar algo con indicios y señales. Entonces, ¿qué vendría a ser, según ustedes, los indicios o señales de acuerdo a la labor que realizan? ¿Son todos del sector salud o de otros sectores? ¿O son estudiantes? ¿Usted qué es? Enfermera. Bueno, entonces si nosotros lo llevamos a un plan de los profesionales de la salud, básicamente los indicadores se trabajan en lo que corresponde al tema de recuperación y también al tema de... ¿Qué otro tema? ¿Qué trabajamos nosotros? No solamente trabajamos en el área recuperativa, ¿verdad? Sino también trabajamos en el área de prevención, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que tener una señal de cómo poder apoyar a la población en los temas de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema ahora que es bastante fuerte, que es el tema de la rabia en Arequipa, ¿correcto? Entonces la rabia, nosotros tenemos que tener un indicio para saber cómo manejar un indicador. ¿Dónde se dio inicio, comienzo a la rabia? ¿Algunos de ustedes saben cómo inició este tema? ¿Que fue tan delicado? ¿En dónde? Los primeros casos se detectaron en Camaná y después, pero o sea, solo las muestras de cerebro que se trajeron de Camaná, allá empezó, pero no había ningún caso, y los casos después empezaron a aparecer aquí en Paucapate, en Arena Melgar, en Flores. Es correcto. Entonces nosotros ahí tenemos claramente establecido el indicio de lo que fue la rabia en Arequipa, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Nosotros vemos en este caso que se dio el indicio, pero teníamos que llegar un poco más allá, porque la señal exacta no estaba en cámara, tal y como lo dice la señorita. Entonces lo que había que hacer era averiguar dónde se dio inicio con este tema y en dónde realmente comenzó. Bueno, no sabemos dónde más, pero podríamos ir hasta la parte de Puno, ¿verdad? Porque lo que ocurrió es que esto, se trasladaron unos canes a Camaná porque la gente solía migrar por el tema del sembrío del arroz, ¿correcto? Entonces, una señora va con su esposo y se traslada hasta Camaná para establecerse allá durante este periodo, solo durante este periodo. Entonces llevaron sus dos canes y estos canes lamentablemente tenían rabia. ¿Y cómo se detecta este problema? Este problema se detecta justamente cuando pisan a uno de los canes, ¿cierto? Entonces, el sector salud lleva el can, el cerebro del can, lo analizan en el establecimiento de salud y resulta que efectivamente tenía rabia. Ahora viene la otra pregunta. En los indicadores de desempeño. Dice que un indicador es una señal, un aviso que nos entrega información,
se relaciona directamente y siempre con un objeto. Aumentar nivel de calidad de servicio, mejoramiento de infraestructura, equipamiento y capacitación. Entonces vamos a la otra parte. Si en el establecimiento de salud de Camaná encontraron este problema, ¿qué deberían haber hecho ellos? A ver, voluntariamente yo los escucho. Correcto. Entonces, nos indica, Alicia nos indica que lo de que debería hacerse es buscar una solución, porque ya dentro del indicador tenemos una señal, ¿correcto? Pero ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo para precisar que nosotros tenemos la obligación de trabajar en base a señales y avisos, y en el sector salud con mayor urgencia, porque nosotros no podemos permitir que la población, que las personas no tengan un tema de prevención, porque tenemos claramente también establecido que tenemos tuburizados los establecimientos de salud, ¿correcto? Pero más que los establecimientos de salud, ¿qué es lo que está tuburizado? Ustedes lo ven desde fuera si es que no son trabajadores del sector. Cuando van ustedes al Hospital Honorio Delgado, ¿qué perciben? Bueno, cuando vamos al Hospital Honorio Delgado y llevamos de repente a nuestros niños, lo que percibimos es que no hay una buena atención, porque hay demasiada cantidad de gente, ¿correcto? Entonces, esta cantidad de gente que existe y que va a hacerse entender, es decir, en un tema de prevención, ¿van en prevención al Hospital Honorio Delgado? No, ¿verdad? Van en un tema más bien de recuperación. Entonces, nosotros, respecto del caso que estábamos poniendo de la señal o el aviso, hemos trabajado lo que corresponde a la rabia. Bien. ¿De qué forma? Nosotros hemos tenido la señal, nosotros hemos tenido el aviso e inmediatamente hemos comenzado a darle una solución. Pero hemos tenido que tener un indicador, y el indicador en este caso era el problema que nosotros ya teníamos. Era el aviso que nos dio la alerta de la red Camaná-Carabalí. Bien, entonces lo que nosotros hicimos es hacer una estadística y tratar que nos manden información del lugar que era de origen, y el lugar que era de origen era Camaná. Para nosotros en la Gerencia Regional de Salud, en el Gobierno Regional Arequipa, era efectivamente Camaná. Entonces nosotros teníamos que trabajar en base a porcentajes, ¿cierto? Luego les comento. Ahora bien, todo indicador expresa una relación entre dos o más variables, ¿cierto? Número de personas capacitadas, por ejemplo, número total de personas que trabajan en la institución, porcentaje de personas capacitadas en el 2017 sobre el total de personas que trabajan en una institución en el mismo año. Si estuvieran más cerca nos escucharíamos sin micro. Pero bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener para todo tipo de trabajo algo que nos dé la señal. Nosotros no podemos iniciar un trabajo sin que esto esté en su real contexto. El tema de la rabia es un tema palpable y es por eso que yo les comento, pero tenemos también el tema de las capacitaciones. Entonces, si nosotros queremos que en el sector salud se puedan cubrir todas las brechas a nivel regional, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que revisar cuántas personas necesita cada establecimiento de salud, ¿correcto? Entonces, yo les pregunto un poquito. Yo quisiera saber, por favor, uno por uno, cuál es su ocupación para de repente dirigirnos más al tema de... Ok. ¿Ella estudia? Trabajo. ¿En lo que es el sector salud? ¿Usted? ¿Y su nombre? Yodani. ¿Usted? También es trabajadora ya. Ok.
Con usted ya conversé. Usted, por favor, usted es parte del equipo. Cristian, soy licenciado ¿En qué rama? Ok, bien. Entonces, acá hay un tema bien puntual. En el sector salud, nosotros tenemos varias ejecutoras y en cada una de las ejecutoras necesitamos recursos humanos. Yo les voy a poner un casito muy puntual. Estamos trabajando nosotros ahora construyendo nuevos establecimientos de salud, ¿correcto? Estos son los establecimientos estratégicos y en el sector, la región Arequipa, estamos trabajando sobre 25 establecimientos de salud. Pero ¿qué sucede? A ver, vamos a retroceder un poquito. Acá hay un tema que dice mejora de infraestructura, equipamiento y capacitación, que es sumamente importante, ¿ok? Es sumamente importante, pero sin embargo, ¿qué otra cosa estaría faltando? Si nosotros estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de equipamiento, ¿qué nos faltaría para que se pueda trabajar y se pueda brindar un servicio en un establecimiento de salud, en un hospital, cualquier tema del sector? ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría presupuesto, correcto, pero hay algo más importante que eso. El presupuesto es absolutamente importante, sí, pero hay algo que está por encima de la infraestructura, por encima del equipamiento, y es más, un paso más allá de el presupuesto, como se indica la señorita, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué me dijo? Ok, el personal capacitado, ¿correcto? En este caso, obviamente, viene a colación. Nosotros, si estamos trabajando con los establecimientos estratégicos, ya tenemos varios que están en cartera. Tenemos 3 que ya han sido concluidos, que es Ocoña, Majes y Chivay. Entonces, ¿qué viene después? Ya hemos trabajado la parte de infraestructura, ya hemos trabajado también la parte del equipamiento, y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con el indicador. ¿Y cuál es el indicador? El recurso humano. Tenemos que sacar el porcentaje de cuántas enfermeras necesitamos, cuántos médicos, cuántos radiólogos, cuántos emergencistas, de acuerdo al sitio, ¿correcto? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es hacer ahora un trabajo de liquidaciones de obras. ¿Por qué de liquidaciones de obras? Porque si nosotros no liquidamos la obra, es como que no hubiéramos concluido el proceso. Entonces, terminamos ese proceso e inmediatamente nos ponemos a trabajar el tema del recurso humano. Para esto, nosotros hemos tenido que trabajar los indicadores, porque Ocoña no tiene las mismas costumbres, en el caso de las personas, que tiene Majes, ni la misma cantidad de población que tiene Chivay, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chivay, tenemos que tener un estudio de una forma, de repente gente migrante, pero por un tiempo determinado, y nos estamos refiriendo a los turistas, ¿ok? En el caso de Majes, bueno, Majes está bastante congestionado, ¿sí es verdad? Porque prácticamente está haciendo un nuevo Arequipa, entonces la gente se traslada ahí con toda la familia, ¿cierto? Muy bien. Y en el caso de Ocoña, ahí tenemos el tema de los señores que trabajan en las minas. Bien, pero ¿qué sucede? Que no en todos estos sitios la gente está acostumbrada a ver un tema de prevención, sino más bien un tema solo recuperativo. Entonces, ¿qué significa la prevención? Que desde el hogar les enseñen a los niños cuál es el tema del comportamiento, ¿cierto? Desde lavarse las manos y otros. Para esto, para nosotros poner el personal, en el caso de Majes, de Ocoña y Chivay,
lo que tenemos que hacer es trabajar con los porcentajes. ¿Cuántas personas gestantes hay? ¿Cuántas personas están en edad fértil? ¿Correcto? ¿Cuántas personas ancianas existen? Si existe un tema de alcoholismo y si existe de repente un tema de desnutrición. Entonces, una vez que abordemos todos estos temas, nosotros conocemos claramente cuáles son nuestros indicadores. Entonces, en lo que les estoy señalando, ya están los indicadores puestos. ¿Sí? Madres gestantes, señoritas o señoritas que están en estado, en un tema de fertilidad, personas que tienen diabetes, ancianos, alcohólicos, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos la señal. ¿Qué expresa una relación? Dice que se mide sobre qué universo se va a trabajar. Número de personas capacitadas, total de personas que trabajan en una institución. Eso es en el caso de capacitación. Ahora bien, el nombre del indicador autoexplicativo es que cualquiera puede entender que este se está midiendo, ¿no es cierto? Notas al margen explicativas. Entonces, ¿qué significa que se está midiendo? Lo que nosotros ya hemos comentado hace un momento. Yo les pregunto, después de lo que hemos comentado, ¿ustedes podrían decirme qué otra cosa puede ser un indicador de desempeño? Va para la nota. A ver, ¿qué otro indicador de desempeño se puede señalar? No solamente en lo que es el sector salud, en cualquier sector. Podríamos ver, a ver qué otra cosa se puede calificar como tal. Podríamos ver, por ejemplo, en el caso de educación, ¿verdad? Y en educación, ¿qué podríamos medir? ¿Qué indicador nos daría el sector de educación? De repente, niños que tienen desnutrición, puede ser un referente, o niños que no captan, o niños que no tienen un tema de comprensión lectora. ¿Podría ser eso un indicador? En el primer caso que les he puesto, ¿es un indicador? El hecho de que un niño tenga un tema de desnutrición. ¿Ese es un indicador? A ver, en el caso que nosotros hagamos una señal, cojamos una señal para descubrir realmente qué es lo que está pasando, sí podríamos coger también el tema de hacerles un análisis a los niños para ver si ellos están sanos o tienen algún tipo de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque eso nos conlleva a que nosotros podamos definir si estos niños de repente tienen un tema de desnutrición. Y si tienen un tema de desnutrición, la situación es bastante clara. Los niños no tienen la misma capacidad receptiva, ¿correcto? Bien. Que el nombre del indicador esté contextualizado, ¿correcto? Porcentaje de solicitudes respondidas, por ejemplo, de lo que estamos viendo en capacitación. En la oficina principal de la institución, en el país, en un mes, en un año, respecto a las solicitudes presentadas, etc. Nosotros podemos medir de todos estos puntos contextualizados, ¿cierto? Entonces, si tú quieres hacer una medición, por ejemplo, a nivel nacional, podemos medir, no lo sé, a ver, hay otros temas de algunos proyectos que estamos realizando y nosotros ¿qué medimos? Medimos, por ejemplo, establecimientos que están saneados. ¿Para qué nosotros medimos establecimientos que están saneados? Porque tenemos la oferta de los diferentes alcaldes que quieren construir, pero todo no se soluciona con construcción, como les he comentado. Y tampoco todo se soluciona con la apertura que el gobierno local nos da para poder hacer este tipo de uso de recurso del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Primero, hacemos una revisión a nivel de todo el país de qué terrenos están saneados. Luego, hacemos un comparativo a nivel del sector de la región Arequipa, qué terrenos están saneados. Nosotros tenemos 253 establecimientos de salud en lo que es el sector salud. Esa es la cantidad con la que se cuenta en el sector salud. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos tener ningún tipo de avance si simplemente continuamos pasivos y no se hace un trabajo con las condiciones de indicadores para saber si estos están saneados o no. ¿Por qué tocamos el tema de saneamiento? Porque si tú no tienes un terreno saneado, simple y llanamente nadie invierte. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Entonces, esos son puntitos muy importantes dentro de lo que les voy comentando. ¿Qué tipo de indicadores hay? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Uy, ahora primero. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Le dice el paciente. Pues hambre, sueño y sed. Esa no sería una respuesta, ¿verdad? Porque no estamos utilizando lo que estamos aprendiendo. Bien, cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una gestión compuesta por secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo. Nosotros, en el tema que les comentaba de la rabia, no podemos decir en estos momentos que hemos encontrado un caso de rabia y mantenernos simplemente pasivos. Eso no ha pasado, ¿verdad? De acuerdo a las noticias, una vez que se detectó que había un tema de rabia, inmediatamente se comenzó a hacer el trabajo a nivel de toda la región. Y ya nos comenzamos a dar con la sorpresa que en Cerro Colorado también había un tema de rabia. Se pasaron los indicadores, se informaron cuántos casos de rabia había en cada una de los distritos de Arequipa y del cercado. De acuerdo a eso, se trabajó con indicadores mensualizados, luego lo tuvimos que hacer por cada semana, y esa información inmediatamente tuvo que ser elevada a Lima, ¿correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué a Lima? Porque lamentablemente todavía dependemos de la capital en cuanto es el tema presupuestal. Entonces existe un programa que se llama Metaxénicas. Entonces, con ese programa nosotros tuvimos el contacto en la ciudad de Lima con el responsable y le dijimos, esto es lo que está pasando, y le alcanzamos todos los temas que habíamos analizado y que habíamos concluido acorde a nuestros indicadores de lo que estaba pasando a nivel de toda la región. Entonces, teniendo ellos la información clara, lo que hicieron es calcular el presupuesto y enviarlos. ¿Okay? Secuencia de resultados en el tiempo y el ámbito. Indicadores sobre cómo es utilizado un recurso, indicadores de los servicios resultantes una vez usados los recursos. ¿Qué significa esa segunda parte? A ver, acá tenemos el indicador, acá tenemos la parte de los servicios, acá tenemos la parte de los logros y acá tenemos la parte del impacto. Entonces en esto vamos a hacer un ejercicio, si gusta ustedes lo proponen y yo lo desarrollo, y si no, lo hago. A ver. Bueno, vamos a utilizar otro ejemplo. ¿Qué ejemplo podría ser? Podríamos ver el tema de hemodiálisis, por ejemplo, del Hospital Regional Honorio Delgado. En el caso del indicador, ¿cuál sería el indicador? Sería, de repente, de manera muy sencilla, la cantidad de personas que tienen problemas renales, ¿ok? Ese sería nuestro indicador. Luego tenemos acá, en esta parte del indicador, no solamente es un tema de decir, ok, ya sí, ¿sabes qué? Tenemos un tema de cuántas personas
tienen el problema de los riñones. No, tenemos que saberlos separar. Entonces un indicador tiene que tener algunas pautas exactas. Entonces acá lo que podríamos hacer es, ¿qué podríamos hacer? A ver, ya tenemos el grupo de personas que lamentablemente tienen el problema de los riñones. ¿Cómo podríamos separar nosotros nuestro indicador? Podríamos separarlo de repente de la siguiente manera: hombres, mujeres, niños, niñas, y también lo podríamos hacer por edades, ¿verdad? Entonces, eso nos daría una mayor pauta, una mayor exactitud en cuanto al indicador que vamos a trabajar. Tendríamos que ver también acá la siguiente parte, que es el componente indicadores, servicios resultantes una vez usados los recursos. Entonces nosotros hemos utilizado un recurso para enterarnos sobre qué estamos trabajando, porque un indicador no se da así nomás, ¿verdad? Tenemos que contratar personas, tenemos que trabajar con gente de planta o con voluntarios que nos hagan ver claramente acá sobre qué vamos a trabajar. Acá dice el indicador de los servicios resultantes una vez usado el recurso. ¿Cuál sería el servicio resultante? A ver, por favor, ¿cuál sería el servicio resultante? Ya lo hemos comentado, ahorita ya lo hemos comentado. Bueno, acá nosotros hemos iniciado y acá nosotros ya tenemos un resultado. Hemos estado primero indicando que tendríamos que ver y analizar cuántas niñas, cuántos niños, cuántas mujeres y cuántos varones y de qué edades. Entonces, en esta parte ya tendríamos nosotros ese resultado. Ya sabríamos de manera exacta de cuántas personas se trata. ¿Ok? Bien. Ahora acá dice indicadores de los logros o cambios sobre los beneficiarios. ¿Cuál sería nuestro logro? ¿Perdón? Exactamente. ¿En qué nivel de avance está la enfermedad? De repente hay personas que pueden recuperarse con una sola intervención, ¿verdad? De repente hay personas que se van a recuperar, pero únicamente si son dializados, ¿cierto? Entonces, acá viene ese análisis y nosotros tendríamos que ver exactamente cuál sería el propósito. Y la última parte dice indicadores de impacto una vez terminado un programa. Ahí sí, por favor, yo los invito a que me digan de todos los pasos que hemos trabajado, de las actividades del componente y el propósito, que son todos estos indicadores, que me digan cuál es el fin. ¿A qué vamos a llegar con todo lo que hemos dicho? ¿A qué llegaríamos? A ver, ¿qué hacemos con todo lo que hemos trabajado? ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver, ya tenemos, a ver, les voy a facilitar un poquito más. Tenemos 10 mujeres que solamente tienen un riñón. Tenemos 3 niños que tienen todavía su riñón, pero que están muy delicados. Tenemos 10 varones que ya tienen que entrar a un sistema de diálisis, ¿correcto? Entonces, en el Honorio Delgado solamente tenemos un tema de prevención, lo vamos a poner así, solamente un tema de prevención. Entonces, ¿qué hacemos ante toda esta situación? ¿Qué hacemos ante todo eso? A ver, díganme ustedes qué hacemos. ¿Cuál sería el impacto? ¿Perdón? No sé, ver si hay un buen resultado en cuanto al servicio, o sea, si la gente está captando a lo que se quiere llevar, digamos que en el servicio de
Hemodiálisis. Ok, está correcto lo que usted dice, está perfecto. Entonces tendríamos que ver hacia dónde vamos a apuntar con todo el resultado que tenemos de nuestro proceso, nuestro producto y nuestro resultado. ¿Qué nos daría impacto acá? ¿Qué sería un impacto? Por ejemplo, pongamos en el caso de un hermano. Nuestro hermano tiene un problema de deficiencia renal, ¿ok? Y como es complicada, entonces, única y necesariamente, tiene que dializarse. ¿Qué hacemos con nuestro hermano? ¿Qué nos daría a nosotros satisfacción como familiares de él? A nosotros nos daría satisfacción que lo puedan atender bien, ¿correcto? A nosotros nos daría satisfacción, nos causaría un impacto que lo puedan dializar, ¿sí? Pero que lo puedan dializar acá, que nosotros no lo tengamos que llevar a Lima. Es más, del hermano que estamos hablando, no tiene seguro, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo tiene que atender en el Hospital Honorio Delgado. Y el Hospital Honorio Delgado tiene tuburizado la parte de lo que corresponde a hemodiálisis, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar así. Lo que nosotros tendríamos que hacer como pobladores, ¿no? Como simples pobladores que somos, pero muy importantes, porque los más simples son los más importantes, lo que tendríamos que hacer es ver cómo solucionar el tema de nuestro hermano. ¿Y cómo solucionamos? Bueno, yo primero haría un tema de intentar conversar con las autoridades, porque sé que yo no voy a poder comprar una máquina para el hemodiálisis. No podría. Y mi hermano, si no tiene ese tema de dializarse, se va a morir. Se va a morir, ¿correcto? Y el seguro no tiene camas, ¿sí? Y el seguro no te va a recibir a tu hermano que se va a dializar. No te lo va a recibir, simplemente no te lo va a recibir. Entonces nosotros tenemos que ver cómo solucionar el problema. Entonces, en un casito chiquitito, solamente tocando el de nuestro hermano, ¿no? Pasando todo esto, tendríamos que ver qué hacer. Ya estamos acudiendo a las autoridades. ¿Pero qué le vas a decir a las autoridades? Tú no puedes ir con la mano vacía. Tú tienes que explicarle y decirle: yo tengo un familiar que está así, pero no solamente es él. Son como 50 personas más. Entonces tú te juntas y buscas un resultado. El gran problema en nuestro país es el que yo también he tenido durante mucho tiempo, y créanme, lo sigo teniendo. Es el hecho de que a veces nos quedamos callados y no hacemos valer nuestros derechos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Simplemente para trabajarlo teóricamente. Bueno, yo cuando tengo este tipo de oportunidades de estar con algún público, siempre les digo de que los derechos de nosotros son todos iguales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer únicamente es hacer valer nuestros derechos. Si nosotros no pugnamos para que esto se dé, jamás vamos a tener un resultado y un impacto acorde a lo que realmente corresponde. Entonces, una vez que hemos armado nuestro grupo para hacer nuestro reclamo, porque solitos no nos hacen caso, pero para formar un grupo es todo un esfuerzo. No es fácil, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos el mismo pensamiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir y decir: estamos acá, no sé, señor alcalde, señor ministro, porque tenemos el problema de hemodiálisis en Arequipa y tenemos un equipo o 3 máquinas que no son suficientes, y simplemente mi hermano y estas otras personas se quedan a un lado porque no son los más graves, pero también están enfermos. Entonces, si no los atendemos, vamos a llegar obviamente a ser graves, ¿sí? Ya está. ¿Dónde tendríamos que ver cómo nosotros logramos nuestro impacto? Nosotros tendríamos que pasar documentos a todos los sitios. Tendríamos que pasar a nuestro alcalde, para que nuestro alcalde lo pase al sector. Tendríamos que pasar nosotros nuestro documento al gobierno regional, ¿cierto? Porque dentro del gobierno regional
está el sector salud. Tendríamos que pasar nuestro documento al MINSA, ¿sí? Al Ministerio de Salud. Tendríamos que pasar nosotros nuestro documento a la Defensoría del Pueblo, puede ser, ¿no es cierto?, para que vea la circunstancia por la que estamos pasando, y podríamos pasarlo también al Congreso de la República, porque tenemos gente ahí que nos puede escuchar. El problema es que nosotros nos tenemos muy pasivos y no permitimos que nos escuchen, y eso está mal. Ok, entonces con todo ello, nosotros ya hemos movido el corazón de la ministra. ¿Y qué ha dicho la ministra? Les voy a enviar un poco de presupuesto. Y hemos sensibilizado a la gobernadora, y la gobernadora ha dicho, del presupuesto que tengo, yo voy a utilizar una partecita para el Hospital Honorio Delgado, y les voy a hacer una nueva hemodiálisis, ¿ok? Y ese es el resultado que tenemos ahora, que es palpable. A ver, ¿en qué parte estamos? Ok, en la parte de atrás a mano izquierda, como ustedes habrán observado, ya tenemos hemodiálisis, ¿cierto? Entonces, señores, lo que nosotros tenemos que hacer es empeñarnos para que las cosas se den, para que se cumplan los indicadores, pero no de forma tan teórica. Ahora bien, esto era justamente lo que ya nos hemos adelantado, ¿verdad? Acá tenemos cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros productos, nuestros resultados y el impacto para llegar a una meta. Entonces, con todo lo que nosotros hemos hecho, ya hemos llegado a la meta. ¿Cuál ha sido nuestra meta? Que nuestro familiar tenga la atención debida, ¿no es cierto? Entonces, lo que él va a tener, ¿qué es? Una mejor condición de vida, ¿sí? Eso va a tener, porque nosotros saltemos de nuestras casas, lo traeremos acá a que vea el tema de hemodiálisis, que él puede estar de repente una vez por semana o 2 veces por semana, y esa sería nuestra meta. Entonces yo les pregunto ahora, ¿esa sería nuestra meta final? ¿Hasta ahí podríamos llegar? ¿Creen ustedes que hasta ahí deberíamos llegar? ¿O podríamos llegar a más? A ver, contéstenme. Si su familiar está delicado, se está dializando y no está tan grave, solamente podríamos llegar a que le hagan el trabajo de hemodiálisis, la atención de hemodiálisis. No. ¿A qué llegaríamos? Ok. A eso tendríamos que apuntar, un poquito más allá. Entonces nosotros ya tenemos las metas, pero podríamos llegar un poco más allá. De lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del presupuesto nacional para el logro de nuestros indicadores, para que esto se cumpla, para el logro de los objetivos. Recursos para actividades, es el proceso que estamos hablando. Bienes y servicios, que acá tenemos los productos, y el propósito y fin. En este caso es de lo que ellos enmarcan, ¿no? La parte de la capacitación. Entonces, a ver, yo les voy a hacer una preguntita. ¿Qué son los bienes y servicios en los temas que hemos estado hablando? Yo quisiera que ustedes me den un ejemplo de bienes y servicios. Por favor, yo no quisiera, yo tengo la cara así medio de seria, pero yo quisiera más bien que entremos un poco más en confianza y podemos trabajarlo más en conjunto, y las cosas que no sepamos las vamos aclarando y nos vamos enriqueciendo ambos. Entonces acá, ¿qué son por ejemplo bienes y servicios? Ok, muy bien, es exacto lo que ha dicho el señorito, ¿no? Los bienes son todos estos que vemos acá, las sillas, ¿cierto? Estos son los bienes. ¿Qué más son los bienes? La camilla, ¿sí? El estetoscopio, esos son los bienes. Y los servicios es la enfermera, es el médico, ¿sí? Entonces, estas son cositas chiquitas, pero que luego cuando ustedes estén haciendo el trabajo, no sé si en un puesto, en un centro, en una clínica o lo que sea, es muy importante saberlo, es muy importante. Así como saber, bueno, yo muchas veces hago algunos cursos sobre gestión pública, y a mí siempre me gusta incluir en lo que es gestión pública, en la parte de lo que es el control patrimonial, un tema al que a veces no le damos mucha importancia y que no sabemos qué significa. Tampoco le damos importancia a lo que es el saneamiento del terreno.
Tampoco le damos importancia a lo que es un bien mueble y lo que es un inmueble, que hasta ahora yo me equivoco. ¿Correcto? Entonces, esos son temas que se tienen que manejar. Ustedes son bastante jóvenes y van a ir a diferentes sitios a trabajar. Y a veces no tenemos la idea. Entonces, si no tenemos la idea, menos vamos a saber trabajar un presupuesto para llegar a un indicador. Indicadores por ámbitos. Lógica horizontal, lógica vertical. Tenemos la actividad, el componente, el propósito y el fin. Y la vertical, indicadores de procesos, indicadores de productos, de resultados y de impactos. Mañana vamos a ver un poco lo que corresponde a presupuesto por resultados, que es un tema muy importante. ¿Y qué es el insumo? Poniendo de ejemplo otra vez lo que vemos inicial. ¿Qué es el insumo? Ya hemos dicho qué son los bienes, qué son los servicios. ¿Qué sería un insumo? Poniendo el ejemplo de la persona que estábamos hablando. A ver, por acá me estaban comentando con qué se va a tratar. ¿Y a qué refiere cuando dices con qué se va a tratar? Medicamentos, los materiales que van a utilizar para el Perfecto, exactamente. Son todos los insumos, ¿no es cierto? Los insumos médicos, la gasa, ¿qué más? La gasa, los inyectables, el algodón, todo ello es lo que utilizamos nosotros en la parte que hemos señalado. Muy bien. Indicadores por dimensión: eficacia, eficiencia, calidad y economía, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede decir qué es la eficacia? Vamos a empezar por abajo. ¿Qué es la economía? Es utilizar el presupuesto que nos dan acorde a la real necesidad. ¿Correcto? ¿Qué es la calidad? Optimizar, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Pero acá hay un tema que también a veces se confunde. La eficiencia es hacer las cosas bien. ¿Y qué es la eficacia? En el momento oportuno, ¿correcto? Muy bien. Si nosotros estamos hablando de indicadores y habíamos puesto el ejemplo anterior, entonces nosotros decíamos una cosa muy clara, que vamos a hacer que no atiendan al niño, al familiar que tenemos. Pero si tú no utilizas la eficacia, entonces eso no sirve de nada. Los pasos anteriores no tienen sentido, ¿correcto? No tienen sentido. Porque si tú te demoras mucho en las cosas, simple y llanamente, nuestro familiar ya se murió. Tú tienes que hacer las cosas de la forma más rápida y darte un buen sentido a todas las cosas que están pasando. A veces nos decaemos por pequeñas cosas, ¿no? Problemas chicos, decir, bueno, ya, es que no se puede, pues. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué estamos? O sea, si a todo le vas a encontrar un problema, no hay forma. Por gusto hablamos de diferentes temas. Me estoy pasando a otro programa igual. O sea, no hay manera de vivir así. Uno lo que tiene que hacer es ver, de acuerdo a lo que te corresponda, cómo vamos a llegar a un buen puerto. Siempre tenemos que ver, pero no. Nosotros en eso somos bastante permeables y ahorita les voy a decir por qué. Entonces acá están todos los componentes, ¿correcto? Cada uno de ellos va de la mano, no solamente con cada uno de la lógica horizontal, va de la mano con todos, ¿no es cierto? Acá dice que la eficacia llega a lo que es el indicador de impacto. Sí, pues, porque es el punto final. Pero sin embargo es en todos. Acá, ¿qué nos dice de eficacia? Mide el grado de cumplimiento del objetivo. Se puede medir en cualquier nivel de objetivo. A nivel de propósito y de fin, se mide cuánto se ha avanzado
o si se ha logrado producir el resultado que se busca. A nivel de los componentes, una de varias medidas de eficacia es la mejora del servicio, la mejora del servicio. Entonces acá, nosotros con el ejemplito que poníamos, hemos mejorado el servicio. Pero sin embargo, si volvemos al ejemplo primigenio, aún no hemos llegado a mejorar el servicio. ¿De qué ejemplito les estoy hablando? Que aún no hemos logrado. A ver, ¿qué es lo que no hemos logrado aún? En el ejemplo anterior, ¿qué no hemos logrado? Bueno, pusimos un primer ejemplo, y el primer ejemplo que hemos trabajado ha sido el tema de la rabia. El que estamos trabajando en todo momento es el tema de la capacitación, y el otro tema ha sido del ejemplo de hemodiálisis, ¿correcto? Entonces, nosotros hablando del problema de hemodiálisis, bueno, ya hemos logrado el objetivo. Pero en el tema de rabia, a ver, vamos a darle una lectura a esto, dice, ¿no? Acá, población potencial, todos los adultos mayores del Estado, adultos mayores de 70 años, pobres, y la población objetivo, adultos mayores pobres del Estado. Bueno, ese es un ejemplo, pero nosotros estamos trabajando con ese ejemplo. Nosotros estamos trabajando con el ejemplo anterior. ¿Qué sucede en el tema de la rabia? Nosotros todavía no hemos logrado nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque todavía hay casos de rabia y aún se está incrementando. Entonces, ahí algo debe estar fallando, ¿no es cierto? De repente el tema de las pruebas, de repente el tema de, no sé, de la calidad del servicio, ¿o qué es lo que está fallando? ¿Ustedes me pueden decir qué podría estar fallando? A ver, 2 segundos les voy a dejar. ¿Qué nos podría estar fallando en ese tema? En el tema de la rabia. ¿Por qué no se erradica? A ver, me contestan, chicos. ¿Qué nos podría estar fallando en el tema de la rabia? A ver, ¿qué componentes tendría allí? Tendría que ver el laboratorio para el análisis de los cerebros. ¿Qué más tendríamos ahí? Las personas que trabajan, ¿verdad? De repente los alcaldes que no colaboran, de repente la población que se sigue ocultando a las mascotas y no son capaces de decir, bueno, yo no voy a llevar a la mascota, no, qué pena, me duele. Entonces no nos llevamos y se sigue implementando. Entonces, ¿qué otra cosa puede estar fallando ahí? Todo eso está fallando. Nosotros estamos fallando como pobladores. Entonces, ¿qué pasa? También en los controles estaría fallando la policía, porque tú te traes la mascota no sé de dónde y en ningún momento le hacen una evaluación. Si las mascotas vienen de Bolivia no hay evaluación. ¿Qué pasa con el internet? Se ha detectado, por ejemplo, 2 casos de una mamá perrita que la estaban ofertando los perritos, sus hijitos. Entonces, la gente, algunas personas, los navegantes que somos nosotros, dijimos, wow, qué bonito es este perro. Sí, yo quiero ese perro. Y como es el regalo, ya yo lo quiero. Y lo han tomado. Y ese perro tenía rabia, ese perrito, porque la mamá ya tenía rabia. Entonces díganme ustedes qué ha pasado con los otros cachorros. También tienen rabia. ¿En dónde? No sabes. Entonces ahí se tiene que hacer toda una investigación. Por lo tanto, ahí no se ha cumplido todavía la meta. Estamos trabajando, pero no se ha cumplido la meta, ¿correcto? Se cumplirá la meta cuando se erradique la rabia, sí, pero se cumplirá también la meta cuando seamos conscientes de que no debemos guardar, no debemos criar las mascotas de manera irresponsable, y también que tenemos que informar que hay perros callejeros. Pero ahí hay cosas que se nos vienen a encontrar, ¿no es cierto? ¿Como qué? Como los señores animalistas, que tienen su derecho. Nadie les quita el derecho. Yo creo que tienen derecho de defender a los animalitos, sí, pero no tienen derecho a cerrarse, a taparse los ojos con una venda y decir, bueno, no se puede hacer nada. Tú no lo puedes matar a un perro, bueno, a esas caulillas de perro que hay en determinado lugar. Bueno, no los puedes matar. Pero díganme también, ahí viene otra pregunta, correcto, no los vamos a matar, pero tiene que haber responsabilidad pues de su parte. Usted, que sabe que hay una jaulilla de perros,
nos tendría que avisar o avisar al sector salud y decir, ¿saben qué? Hay una jauría, nosotros, que somos los animalistas, los vamos a apoyar, por lo menos intentando cogerlos, y ustedes nos van a vacunar. Pero no podría haber una negativa, ¿verdad? No podría haber una negativa, porque de esa forma nunca llegamos al objetivo. Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. Calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se distingue con nombre propio. Ok, listo. El área del análisis de la calidad, ya lo hemos visto, las actividades, los componentes del proceso. Yo les estaba haciendo un comentario suelto, les decía, de que cuando uno quiere llegar a lograr un objetivo, a llegar a una meta, ¿qué hora es? ¿Ya que hemos empezado? Ah, porque me voy bastante ya. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer no es una clase de coaching, ni de bueno, ¿cuáles son esas otras clases que dan? Donde les incentivan, sean mejores, ¿no? Empowerment tampoco, pero yo sí les digo una cosa, en todo lo que nosotros podamos tener como objetivo, tenemos que saber claramente que vamos a pasar una serie de problemas. Nada, señores, señoritas, nada es fácil. Para lograr un objetivo en salud, si uno está dedicado a salud, es complicado, pero lo tiene que hacer. Para lograr un objetivo y titularse, díganme ustedes si es sencillo. Tampoco. Para lograr un objetivo de capacitación, tampoco. Para conseguir un trabajo es fácil. No, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, para que consigas un trabajo, si no tienes vara no consigues, ¿sí? Bueno, acá hay un tema. Uno, si tiene que empezar de abajo, empieza, pero debe empezar y debe trabajar, y se debe capacitar y lograr su meta. Eso sí es una realidad, y que en el camino hay una serie de problemas y los hay. Les comento un poquito. Bueno, yo tengo a mi cargo una división de trabajo gracias a Dios, con 28 jóvenes. Bueno, tengo un año menos que yo. Entonces, esa gente joven, a mí me encanta trabajar con ellos. Y bueno, tengo como 3 que son de mi edad. Pero ¿qué pasa? Que la gente joven es entusiasta, muy entusiasta. La gente joven a veces no tiene experiencia, pero se empeña. Entonces, las personas que estamos un poquito mayores, nos tenemos que sacudir y decir, bueno, pues, si yo de repente no manejo el WhatsApp, tengo que aprender, porque si no ya estoy cuántos pasos al margen lejos de los jóvenes, ¿cierto? Y bueno, entonces yo para lograr mis objetivos, que son bastante altos, porque tener una dirección es bien complicado, yo no me he hecho ningún problema. Bueno, sí me hice, ¿verdad? Asistí a un taller hasta como 4 años, y bueno, era un taller de alta gerencia, entonces estaban ahí puros directores, y yo tuve la suerte de asistir. ¿Y qué sucedía? Que yo estaba anotando todo lo que estaba en las diapositivas, iba anotando, porque nadie nos dijo primero que nos iban a dar, nadie nos dijo. Entonces yo me apresuraba mucho, y cuando había otro tema también, y estaba en ese plan, y bueno, y veía otros que no anotaban nada, ¿no? Se agarraban su cámara, tomaban su foto, tomaban su foto. Yo me acuerdo que tenía un BlackBerry, ya no, porque yo estaba fuera de foco, ya no. Entonces le comenté, bueno, yo ya tengo hijas mayores, y le digo, ¿y sabes qué pasa esto? Es un problema, son como 15 cursos, y yo qué podría hacer en este tema. Pero recién que te dijo, no te diga, pues, cómprate un celular. O sea, tienes que ver la forma de estar acorde a los avances que hay. Entonces, no solamente es una dificultad para los jóvenes, yo creo que también es una dificultad lograr los objetivos
para las personas mayores, pero es peor y casi imposible lograr y trabajar con indicadores con gente que no quiere hacerlo. Entonces, el que nunca quiere hacer una proyección, jamás pues va a lograr un indicador, no va a tener un tema de satisfacción, de ninguna de las formas. La eficiencia mide la relación entre los productos y los servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. Ahora, las actividades se ejecutaron al menor costo en los plazos establecidos, los productos se obtuvieron al menor costo, los costos administrativos fueron los más bajos posibles. Todo eso se tiene que ver en el tema de la eficiencia. Ahora vamos a ver qué nos dice la teoría de la eficacia, si le hemos acertado en lo que hemos conversado. Dice, costo promedio por usuario atendido por un programa, costo promedio de la maquinaria entregada, porcentaje del gasto de administración sobre el presupuesto total del programa, costo del programa por municipio atendido, porcentaje de gasto en operación respecto del gasto total, costo del componente, una suma del gasto realizado en todas las actividades asociadas a la reducción del componente 1. Costo promedio por escuela supervisada. Todas estas cosas nos dan el marco de la eficiencia. En la teoría ya lo hemos visto. Ahora la economía. La economía refiere a la capacidad de la gerencia, por ejemplo, de un programa para administrar adecuadamente los recursos financieros. También nos dice cuál es el análisis, que se utilice el presupuesto asignado, sí o no. Se capacitaron recursos adicionales a los de la ley del presupuesto, en el caso del sector público. Se recuperaron recursos en caso de existir esta modalidad en un programa, crédito, vivienda, en conjunto, en fin. Entonces acá lo que tenemos que hacer es chequear el análisis de la economía, ¿correcto? Para poder lograr nuestros avances. Los pasos para construir un indicador. Analizar el objetivo, seleccionar aspectos relevantes a medir. Un aspecto relevante a medir, aparte de lo que hemos puesto, ¿cuál sería? ¿Qué cosa podríamos analizar aparte de esos servicios? ¿Podemos analizar un bien? Sí, podríamos analizar un bien. Si nosotros queremos comprar, por poner algo pequeñito, las mesas de un restaurante, nosotros también tenemos que tener un objetivo, ¿cierto? ¿Qué es el objetivo? Poner un restaurante. ¿Y el objetivo menor qué sería? Sería poder adquirir las mesas, ¿cierto? Pero para eso tenemos que tener un indicador. ¿Para qué? ¿Para comprar las mesas? No, para poner el restaurante. Porque tenemos que ver cuáles son los usuarios que tendríamos, ¿cierto? Porque si no sabemos cuál es el porcentaje de comensales que vamos a tener y qué tipo de personas van a ser nuestros clientes, nosotros no podríamos hacer un trabajo adecuado. Bien, validar el indicador, es decir, hacer las encuestas para saber exactamente que lo que estamos pensando e imaginando es una realidad. Establecer los medios de verificación. Entonces acá es muy importante saber desde dónde nosotros nos vamos a dar cuenta que eso es una realidad. Tú también tienes que salir afuera, no solamente confiar a que le has dado tu tabla para que él haga la verificación. Establecer frecuencias de cálculo, línea de base y metas. Entonces eso está claro. Acá tenemos los indicadores de desempeño y los pasos. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir, ¿correcto? ¿Qué deseamos medir nosotros, por ejemplo? ¿Cuántas personas podrían atenderse en hemodiálisis? ¿Qué está pasando con el tema de la rabia? ¿Y cómo es el tema de la capacitación? Tener sentido de un indicador que debe estar asociado a un objetivo. Si el objetivo no está bien definido, el indicador tampoco estará. Para tener buenos indicadores, los objetivos deben estar bien definidos. Paso 2. Identificar el resumen narrativo de los factores relevantes a medir. Se refiere a las características que tenemos. ¿Qué tenemos que medir respecto del logro del objetivo? Se debe medir lo que el objetivo dice. Entonces nosotros no podemos estar midiendo el tema que hemos hablado primero y luego vamos a estar midiendo otras cosas. Tenemos que ver hacia dónde estamos dirigiéndonos. Entonces, si nosotros estamos hablando de niños,
Entonces no podemos pasar automáticamente a adultos, ¿no? Porque la situación es totalmente diferente. Ahora dice, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ayudará a contar con la infraestructura y equipamiento necesario para brindar un buen servicio. Los recursos humanos adquieren las capacidades necesarias para operar y prestar servicios de salud, que es lo que hemos conversado al comienzo. Una cosa es la infraestructura, otra el equipamiento, pero lo más importante es el recurso humano y también, obviamente, los insumos. Niños y niñas, adultos, niños, jóvenes y adultos de sectores vulnerables que tienen acceso al servicio de la salud pública. Esos otros son indicadores que podríamos trabajar. Ahora tenemos el paso 3, donde dice definir el nombre del indicador y su fórmula de cálculo, tipos de fórmulas más usadas, porcentajes, tasas de variación, razón o promedio e índices, ¿no es cierto? En este tema, esa parte de los indicadores podemos manejarlo en los sistemas, ¿cierto? Hay diferentes sistemas que nos pueden medir. Acá tenemos los nombres de medidas, acá tenemos el tipo de servicio, los prestadores de salud y la población. El paso 4. Validar el indicador. Acá tenemos que saber exactamente sobre qué hemos trabajado, para decir, bueno, esto es lo correcto y sobre esto es que nosotros vamos a validar, vamos a darle fe a que está bien y con esto vamos a poder avanzar a aquello mismo. Ahora bien, 3, 4. El costo razonable. Para nosotros hacer un trabajo de este tipo, tenemos que tener claramente establecido con qué presupuesto contamos, porque si no, no vamos a tener razón de irnos a un proyecto. Pero ojo, que para lograr un objetivo y ver un indicador, no solamente tenemos que tener nosotros el dinero, nosotros la parte financiera. Podemos asociarnos para ver cómo podemos trabajar. Confiar en sucesivas mediciones arrojará el mismo resultado. Es decir, si hacemos varias pruebas, el resultado tiene el mismo, el resultado sería el mismo, y si nosotros invitamos a alguien para que nos apoyen, sería mejor. Para que se dé cuenta claramente y te digan la verdad de qué está fallando. Integración. El total de los indicadores contempla las dimensiones de desempeño necesarios y el aporte marginal, si hay más de un indicador para medir el desempeño de un objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos, ni aspectos no considerados en los demás indicadores. No es bueno tener un tema repetitivo. A ver, el paso 6, las metas. ¿Cuánto lograremos y qué valor? Ahora tenemos que tener en cuenta que todo es un conjunto, que no solamente tenemos que establecer la parte de lo que es el presupuesto, sino también la línea de base y la frecuencia del inicio. Esta parte ya lo hemos visto. Tenemos los porcentajes de acuerdo a lo que acá están poniendo como ejemplo para las mediciones, pero que nosotros lo hemos hecho de manera más práctica. Bien. Con los requisitos y las metas concluidos. Debe ser posible de cumplir por la institución con los recursos financieros, humanos y físicos y tecnológicos disponibles. El tema que hemos hablado anteriormente, con lo que hemos conversado, se debe cumplir con los objetivos. Su logro debe depender del sector, establecer supuestos. En este caso, no solamente del sector, porque nosotros hemos hablado de 3 ejemplos. Y en el caso, deben establecerse para ser cumplidas en un plazo determinado. Si nosotros nos demoramos, ya no tiene ningún sentido, ¿correcto? Deben expresar claramente el ámbito geográfico que cubre, es decir, región, local, distrito, provincia, etc. Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores, es decir, establecer los responsables por el cumplimiento. ¿Ok? Listo, creo que hasta ahí llegamos. Si hay algún puntito que nos falte, el día de mañana podemos retomar una partecita para concluir con este tema, que bueno, realmente es muy extenso, pero lo que nosotros hemos tratado es de ver lo más importante y sobre todo ejemplizar cada uno de los puntos para que ustedes lo tengan totalmente claro en la vida diaria. Muchas gracias por su atención.